Hola, ¿qué tal? Soy Araceli Ortega, soy psicóloga y miembro del equipo terapéutico de Asociación Alelí. Asociación Alelí es la Asociación para la Prevención del Duelo Patológico y Acompañamiento en procesos de pérdida, duelo y separaciones. Asociación Alelí, junto con otras dos asociaciones que se llaman Asociación Sin Maltrato y Pórtico de Mediación, estamos desarrollando un proyecto denominado Fortaleciéndote, subvencionado por la Consejería de Igualdad, a través del Instituto Andaluz de la Mujer. Este taller que voy a desarrollar ahora se denomina Violencia de Género y Duelo. Vamos a relacionar ambos conceptos para que veáis las similitudes y podáis aportar un nuevo enfoque de abordaje de la situación de violencia de género desde la perspectiva del trauma y de las pérdidas de la persona que sufre violencia de género en el ámbito intrafamiliar, en este caso la mujer maltratada y los hijos. Vamos a hacer un ejercicio para contextualizar el propósito de este proyecto denominado Fortaleciéndote y el taller que vamos a desarrollar en este momento. Si buscamos en cualquier buscador de las redes sociales la palabra fortaleza, en Google, por ejemplo, o en otro, vemos que en su primera definición es un nombre femenino. La Real Academia Española de la Lengua define fortaleza con varias acepciones, como fuerza, vigor, defensa natural, como un recinto fortificado, como un castillo. Incluso en el cristianismo entraba parte de una de las cuatro características cardinales, que consistía, por ejemplo, en vencer el temor y la temeridad. En general, fortaleza significa aquella capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo, pero no solo se refiere a fuerza física. También era la capacidad moral de una persona para resistirse o sobrellevar penalidades. Si os dais cuenta, el nombre fortaleciéndose es un pronombre personal en segunda persona y va en gerundio, es decir, que se está realizando la acción. La idea nuestra es hacerte mucho más fuerte, mucho más resiliente. Sabe que la palabra resiliencia también es otra palabra en positivo, que se refiere a la capacidad de la persona de poder superar situaciones adversas. A finales del siglo pasado, Martin Seligman pone los fundamentos de lo que sería la psicología positiva, una nueva disciplina dentro de la psicología totalmente revolucionaria. ¿Por qué? Porque ya no nos centramos en aquellos problemas de la conducta, trastornos del comportamiento, sino que ahora nos centramos en cómo podemos estar bien y cómo promoverlo. Se desarrollarían aspectos como el optimismo, el sentido del humor, la inteligencia emocional, es decir, todas aquellas características psicológicas de fortaleza que nos ayudarían a ser más felices, a tener éxito en nuestra vida y realizarnos como personas. Entendemos, por lo tanto, desde el punto de vista de la psicología, como fortaleza a aquella capacidad de afrontar las distintas etapas y acontecimientos de carácter negativo de la vida, saliendo siempre triunfante y fortalecido de los mismos. Es decir, hacer un balance positivo a pesar de las distintas circunstancias que nos puedan ir ocurriendo en la vida. Como podéis ver, según la Real Academia de la Lengua Española, la palabra fortaleza tiene distintas acepciones. Como hemos comentado antes, fuerza y vigor, puede ser también defensa natural, que tiene un lugar o un puesto por su misma situación, o referirse a un recinto fortificado o desde el punto de vista de la religión, vencer el temor y huir de la temeridad. En cuanto al concepto de resiliencia, en psicología, resiliencia es aquella capacidad de una persona para superar circunstancias traumáticas
como la muerte o la pérdida de un ser querido, o un accidente, o una situación de maltrato. Por lo tanto, resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en nuestra fuerza motora para superarnos y salir fortalecidos de ella. Una persona resiliente comprende que es la arquitecta de su propia alegría y de su propio destino. Según la Real Academia Española de la Lengua, entre las distintas acepciones podemos ver que es aquella capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, un estado o una situación adversa. También hemos comentado que se refiere de manera originaria a aquella capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación sobre la que había estado sometido. En conclusión, es importante desarrollar la resiliencia para poder recuperarnos pronto de cualquier adversidad, para no dejarnos vencer y tener tolerancia a la frustración, para manejar situaciones de presión, superar estados anímicos negativos como la tristeza, los problemas, potenciar. Con estas dos finalidades de fortaleza y resiliencia, el objetivo de este proyecto es desarrollar competencias nuevas en la mujer y en los hijos para adaptarnos mejor en nuestro entorno de la mejor manera más positiva. Siendo flexibles, nos podremos sobreponer a aquellas situaciones adversas, gestionando siempre nuestros propios recursos. Vamos a fortalecer a la mujer y al menor víctimas de violencia de género, vamos a sensibilizar a nivel general a la población y el objetivo también es prevenir y detectar todas aquellas situaciones de violencia de género para intervenir en ellas, fomentando siempre la resiliencia en niños y en mujeres. Como hemos dicho, como objetivos generales del proyecto Fortaleciéndote, podemos encontrar la mejora de la calidad de vida de la mujer víctima de violencia de género, así como el empoderar a las mujeres víctimas de esta situación. Como objetivo específico, podemos encontrar el promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, trabajar y colaborar para conseguir la igualdad de oportunidades, ayudando a la cohesión social de todas las personas vulnerables. Otro objetivo sería ayudar a mejorar las situaciones psicoafectivas de las mujeres que sufran cualquier tipo de maltrato, ya sea por violencia de género o por trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. También el aumentar o generar seguridad y confianza tanto en niños y en niñas como en mujeres víctimas del maltrato por violencia de género. Generar cambios adaptativos ante toma de decisiones, siempre promoviendo el buen trato familiar, laboral, social y económico. Vamos a potenciar la autoestima y sobre todo vamos a enseñar a ser resilientes. Vamos a desarrollar competencias nuevas que le permitan adaptarse a los cambios en su entorno siempre con actitud positiva. Con esta flexibilidad nos podremos sobreponer a situaciones adversas. En definitiva y por último objetivo, vamos a enseñar a gestionar eficazmente sus propios recursos para que así pueda volver a normalizar su vida, tanto la mujer víctima. Una vez que hemos desarrollado la finalidad del proyecto, vamos a meternos de lleno en el desarrollo del taller. Para ello, vamos a exponer los conceptos básicos de duelo y de violencia de género. Vamos a conocer los distintos tipos de violencia machista, así como micromachismo y otras formas de violencia. Cómo se produce ese ciclo de la violencia de género, esa dinámica de la violencia, y entenderemos también cómo aquellos factores que dificultan la ruptura en la mujer forman parte de las distintas etapas por las que pasamos cuando estamos en proceso de duelo. Tenemos dos enfoques en este curso.
la vivencia de una situación de maltrato como una vivencia de un duelo sostenido en el tiempo de manera crónica, y también, por otro lado, el abordaje de un doliente, de un menor o de un familiar ante la pérdida de una persona por una causa de violencia machista. Esperemos que os sirvan las pautas que vamos a desarrollar. Los titulares de prensa están cada vez más concienciados en visibilizar esta realidad del maltrato. Por ejemplo, el titular que aquí presentamos indica que los juzgados españoles recibieron un total de 40.491 denuncias por violencia de género en el tercer trimestre de 2019. Este año, 2019, terminó con la cifra más alta de asesinatos por violencia de género desde 2015, aquí en España. De esas 55 víctimas de 2019, el 20% acudieron a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La mayoría de las víctimas mortales, en torno al 40%, tenían unas edades comprendidas entre 41 y 50 años, igual que el 47% de sus agresores. Además, la mayoría de las mujeres asesinadas convivían con su presunto agresor, el 65,5%. Por comunidades autónomas, 5 concentran la mayoría de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En Andalucía, por ejemplo, se registraron 13 casos de mujeres víctimas de violencia de género. En Cataluña, 9 mujeres, en Canarias, 8, o en la Comunidad Valenciana y Madrid, 7, por ejemplo. La violencia de género ha dejado en 2019 también un total de 46 huérfanos y un total de 279 desde el 2013, momento en el que empezaron a contabilizarse los menores víctimas de este tipo de violencia. Vamos a empezar con el tema de la violencia de género. Sabemos que violencia de género es una de las manifestaciones más claras de desigualdad, subordinación y relación de poder del hombre sobre las mujeres. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, independientemente de su estatus social, económico, nivel educativo, cultural, etc. Por lo tanto, la violencia del hombre sobre la mujer se lleva a cabo por una relación afectiva, tiene un matiz afectivo de pareja o de expareja. En el caso de que se diera violencia en el entorno familiar, no hablaríamos de violencia de género, sino de violencia familiar, intrafamiliar, por ejemplo. ¿Qué objetivo tiene el agresor con dañar a la mujer? Pues producir daño, control y sometimiento. Entonces va ejerciendo la violencia a lo largo del tiempo de manera sostenida, sistemática, como parte de una estrategia de control. Entonces, ¿cuándo podemos saber si una mujer es una mujer maltratada? Pues cuando la golpea, la insulta, la amenaza, la hace sentirse inútil, la humilla, no te deja ver a tu familia, cuando no te deja salir a la calle o salir con la amiga, cuando no te permite trabajar o estudiar o administrar el dinero de la casa, cuando no tienes ningún tipo de libertad pues para usar tu espacio o tu tiempo, cuando te desacredita, desautoriza delante de tu hijo, cuando necesitas consultarle todo, pedirle opinión, cuando no te facilita el sustento económico, cuando te controla, te acosa, decide por ti. Todo eso son rasgos que indican que está ejerciendo maltrato sobre ti. Incluso cuando te castiga con su silencio y no te habla o pasa de ti, o incluso te obliga a mantener relaciones sexuales. Si concurren una o varias de estas situaciones, eres una mujer maltratada.
Como vemos, la palabra violencia se refiere a fuerza o poder, a toda coacción física o psíquica ejercida sobre una persona para moldear su voluntad y obligarla a ejecutar un acto determinado. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de discriminación, de situación de desigualdad y de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres por el mero hecho de serlo y al ser consideradas por sus agresores como carentes de derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión, que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico. Si en un principio se consideraba violencia contra la mujer cuando había reiteración de actos violentos y relación de dominio, en la actualidad, para considerarla delito, no hace falta esa reiteración. Anteriormente hemos destacado la relación afectiva entre el agresor y la víctima. Casi siempre la agresión ha sido del hombre hacia la mujer, siendo el hombre pareja o expareja, pero debemos de aclarar que hay que diferenciar entre violencia de género y violencia en la pareja, ya que puede haber amenaza o agresión mutua del hombre sobre la mujer, pero no con intención de dominio. Para Juan Antonio Cobo, la diferencia entre agresión y maltrato radica en que agresión se define por la lesión que provoca. El maltrato queda entonces significado por las palabras sometimiento, humillación, dominio, miedo o esclavitud. Vemos que además de tipo físico, la violencia puede ser psicológica, que es la más difícil de delimitar. Se trata de algo más serio que un insulto, es humillación intensa y continuada, es control y vigilancia, es cambio de humor sin lógica, puede ser también desaprobación continua. Entonces, cuando se produce una conducta violenta, siempre se produce un desequilibrio de poder. No estamos hablando solo de violencia física, también y tan importante es la violencia psicológica, que además es más difícil de delimitar o de detectar. Puede ser humillaciones continuadas, control, vigilancia, lo que hemos estado diciendo antes, desaprobación continua, etcétera. Aunque no haya agresión física, siempre hay maltrato psicológico. En esta tesitura, la estrategia del maltratador para defenderse casi siempre es trasladar la responsabilidad de la agresión a la víctima. Por lo tanto, la víctima tiene siempre una doble victimización, la de ser maltratada y la de ser la originaria del maltrato. ¿Y cómo es el perfil del hombre maltratador moderno? Pues ya lo decía Graciela Ferreira, el hombre violento no se distingue de la normalidad masculina en general, ya que puede presentarse como una persona simpática, incluso seductora, atractiva y caballeresca, con actitudes de ciudadano modelo. Eso le permite camuflarse y pasar inadvertido en el mundo exterior, tanto a sus amigos como a su familia o en el ámbito laboral. Puede ser un doctor universitario, un funcionario del Estado, un psicólogo, un juez, un empresario, un médico, un cocinero o cualquier otra profesión. El común denominador es que todo ello racionalizan su conducta violenta, la justifican y la minimizan. Critican constantemente a la mujer maltratada para crearle inseguridad y dependencia. La imagen del ámbito privado es totalmente opuesta a la imagen social. Va trasladando poco a poco esa responsabilidad de la agresión a la víctima. En conclusión, el hombre maltratador no es un enfermo mental. Tiene actitudes sexistas y creencias estereotipadas de las mujeres y ve amenazado su poder dentro del ámbito familiar. El agresor va racionalizando los ataques, como justificando tú me has provocado, va restando importancia al hecho de la agresión y va desviando un poco la atención a esos ataques de ira.
En este contexto siempre se produce la dinámica de la violencia de género en forma de ciclo dinámica. Hay un inicio, en este inicio siempre hay coerción, intenta controlar a la mujer poco a poco, que deje el trabajo, que deje los estudios, que se aleje de cualquier persona que le puede dar un apoyo y la va aislando poco a poco, sugiriéndole lo hago por ti, lo hago por tu bien, quiero que estés conmigo, quiero que estés en casa. Cuando el maltratador te agrede a nivel físico, verbal, emocional, económico, psicológicamente, te coarta, te humilla, te desvalora y deposita en ti además la responsabilidad de su conducta, a la larga va reproduciendo un ciclo de violencia de género donde las agresiones llegan cada vez más en menor tiempo, con mayor carga tensional y son más peligrosas. El perfil de la víctima, en este caso, llega a convertirse en el de una persona incapaz de ayudarse a sí misma, de reaccionar o de en muchas ocasiones buscar ayuda debido al deterioro psicológico por el maltrato continuado. Podemos hablar entonces de una situación de duelo crónico por la pérdida de sí misma, de su valor como persona, de su autonomía, de su autoconfianza en sus propias posibilidades. Solo con la voluntad de poner punto y final a esta situación de maltrato o por la lucha por sobrevivir, entre otros motivos importantes, serán el motor para salir de este círculo a través de este proceso de elaboración de duelo, de reconstrucción interna y de maduración. Esa escalada llega hasta un punto de tensión máxima donde el maltratador lo que quiere es máximo control sobre la mujer. Aquí ya hay agresión física o amenazas graves o destrucción de la propiedad o de objetos. Y después de esta segunda fase de máxima tensión pasamos a otra fase posterior de arrepentimiento. Aquí lo que quiere es eximir su culpa. Este ciclo de la violencia de género de tensión, explosión y arrepentimiento cada vez se da en menor tiempo y con mayor virulencia. Por lo tanto, a la mujer le cuesta cada vez más trabajo identificar estas las señales que puede haber de aviso, y se va metiendo en un bucle y en una situación que se llama de indefensión aprendida. Por lo tanto, va aprendiendo que no es capaz de cambiar la conducta del agresor ni de predecirla, y va pasando a un modo de afrontar la situación más pasiva, más conducta de repliego, más inhibida. En este contexto tenemos que entender que tanto la mujer maltratada como los menores en una situación de violencia manifiestan vulnerabilidad, desprotección, ansiedad o incertidumbre frente a la agresión y la tiranía del maltratador. Entonces aquí se van produciendo pérdidas, como veremos ahora, tanto a nivel individual como a nivel familiar o relacional. ¿Por qué? Pues porque se pone de juego el bienestar emocional y psicológico de los distintos integrantes de la casa, la mujer y los hijos. Dicen que todos tenemos nuestra media naranja que nos complementa, que la exclusividad de la pareja es indicativo de un excelente amor, que los celos son mensajes de cariño o que el amor todo lo puede, incluso que los polos opuestos son los que mejor se atraen. Todavía a día de hoy construimos la relación de pareja en torno a mitos como el del amor romántico o el del príncipe azul, lo que conlleva mayor vulnerabilidad al maltrato en la pareja, ya que se justifican muchas actitudes y comportamientos agresivos o falta de respeto. La mujer cree que será infeliz o fracasada sin esa pareja o esa familia anhelada y pone como centro de su vida al amor. Esta idea proviene del siglo XIX, donde el objetivo a alcanzar de todo amor era el matrimonio y que en este acuerdo estaba la felicidad de la pareja. Y esto ha implicado que la sociedad a día de hoy eduque a las mujeres en el matrimonio, ya que les traería la felicidad,